Bueno, amigos y amigas, a partir de hoy he pensado en hacer este video, pues he tenido el sentir hace mucho rato de, a través de este medio, darles a conocer a ustedes a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios que no cambia, que no ha cambiado. El Dios que de la Biblia es el Dios de ahora, es el Dios todopoderoso, que aunque pase el tiempo, que aunque pasen los años, que aunque pasen los siglos, Él es el mismo. La palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo lo creo con todo mi corazón. He visto su obra, he visto su gracia y su favor en mi vida y en la vida de muchas personas que conozco. Por eso he tenido el sentir de hacer a partir de hoy, abrir un canal que en adelante se va a llamar Testificando. Esa es la idea de este canal, que todos aquellas personas que hemos visto la gloria de Dios podamos testificar de aquellas cosas que Dios ha hecho en su vida y en mi vida, para que a través de nuestro testimonio, aquellas personas que no creen, aquellas personas que no han visto todavía la gloria de Dios, la puedan ver. Somos testigos. Entonces, ¿cuál es la idea de este canal? Solamente serán 15 minutos de una corta enseñanza, de una corta predicación, 10 minutos de una corta predicación y 5 minutos donde vamos a orar por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que se sienten agobiadas, que sienten que ya no pueden más, por aquellas personas que sienten que la vida se acabó para ellas. Hay un Dios en el cielo que está vivo y que está diciendo: venid a mí los que estéis trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. No sufras más. Hay un Dios en el cielo que está esperando por ti. Hay un Dios que está vivo. Ese Dios se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es el momento. No haga oídos sordos a aquel que te ama como nadie en esta vida te podrá amar, que su nombre se llama Jesús. Entonces, retomando otra vez lo dicho, 10 minutos de una corta enseñanza y 5 minutos para donde que vamos a disponer para orar por usted que está enfermo, usted que el médico le ha dicho que ya no tiene salvación, usted que el médico le ha dicho que no tiene esperanza. Mentira, lo dice el hombre, porque Dios dice que para el que cree todo es posible. Amigo mío, no esperemos más, no espere más. No espere buscando aquello que no va a encontrar en el mundo, porque en el mundo, ¿qué puedes encontrar? En el mundo, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar de un mundo como en el que estamos viviendo? Un mundo donde solo se ve desilusión, engaño, perversión, pecado. Por donde quiera que usted lo ve, por donde quiera que usted lo mire, eso es lo que va a encontrar. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, amigo mío, a partir de hoy le invito a que se suscriba al canal Testificando. Vamos a contar, vamos a darle a conocer al mundo de ese Dios que creemos, de ese Dios que murió en la cruz del Calvario. Vamos a que el mundo conozca de las maravillas de ese Dios que está sentado, en el trono, de Jesús, su Hijo, que está sentado a la diestra, aquel Espíritu Santo que hoy está en el mundo, intercediendo por usted, intercediendo por mí, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo les invito una vez más que a partir de este momento vamos a suscribirnos al canal Testificando. Testifica aquello que Dios ha hecho en usted. Si tiene un testimonio que contar y quiere que el mundo lo conozca, mándame un video de 5 minutos, no superior a 5 minutos, y lo vamos a comenzar a compartir en el canal Testificando. Esa es la idea. 5 minutos en donde vamos a orar por usted que está enfermo. 5 minutos en donde vamos a orar por usted que tiene un problema grande, por usted que no ve la salida, por usted que se encuentra en depresión, que se encuentra con alguna dolencia, que se encuentra agobiado por la vida.
no se preocupe. Jesús está con usted. Jesús está aquí. Es el tiempo. Venid a mí los que estéis trabajados. Venid a mí los que estéis cargados, que yo os haré descansar. En Él está la salvación. No hay otro. No hay otra solución, no hay otro camino. No se equivoque, no son las drogas, no es el dinero, no es la fama, no es lo que el mundo te pueda ofrecer, no es la felicidad. La felicidad la da Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra. ¿Quién cree que conoce tu vida más que aquel que la creó? Nadie podrá conocerte mejor que aquel que dio su vida por ti. Que aquel, dice la palabra de Dios, que ya estábamos en la mente de Dios desde antes que el mundo existiera. Ya estábamos en Él. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan conmigo. ¿Por qué no vienes a Él? ¿Qué te detiene? Ven a Jesús. Él es la solución. Deja el impío tu camino. Deja aquello que está haciendo que tú sabes que está mal hecho. Aparte de aquello que está haciendo que tú sabes, tu conciencia te lo está diciendo que está mal hecho. No espere hacer mal y recibir bien, porque no vendrá. Jesucristo es la solución. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, como la grama serán emblanquecidos, mi amigo mío. No se preocupe, Dios no te va a juzgar. Él te va a perdonar. Venid y estemos a cuenta, dice Jesús. Ven a Él. No tardes más. Toma una decisión. Una cosa. Si no aceptas a Jesús como tu Salvador, hoy en día, hoy, Él te está llamando. Está esperando por ti con las manos abiertas. ¿Lo toma como tu Salvador o un día lo tomarás como tu juez? Allí, cuando ya no hay nada que hacer. Allí te va a juzgar por aquello que estás haciendo y que no te has querido arrepentir. Un día te va a juzgar y como en todo juicio, persona que es juzgada tendrá un juicio, tendrá una condenación. Entonces, amigo mío, Jesucristo es tu Salvador. Tómalo ahora como tu Salvador y no lo esperes para mañana donde será tu juez, porque allí no tendrás misericordia. Cuando sea tu juez, la palabra de Dios dice que no tomará por inocente al culpable. La palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La decisión está en tus manos. Tú tienes la solución. Se llama Jesucristo. Nada es imposible para Él. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes con darle la oportunidad a Jesús? ¿Qué pierde? ¿Lo has intentado con todo y nada te ha funcionado? Inténtalo con Jesús. No te arrepentirás. Él está llamando por ti. Él te está llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice la palabra de Dios, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Muchos escuchan a Dios que los está llamando, pero no abren su puerta. Muchos escuchan de Jesús de cuán grandes maravillas Dios es capaz de hacer, pero sin embargo no abren la puerta. No basta con escuchar, basta con abrir la puerta. Invítalo a su corazón, invítalo. Cena con Él, deja que Él cene contigo y verás cuán cosas grandes hace Jesús cuando tú le abres la puerta de tu corazón. Hay una solución, hay esperanza, hay alguien que está dispuesto a ayudarte y se llama Jesús. Deja el impío tu camino, amigo mío, o si no verás la consecuencia del pecado. Un día este te alcanzará. Lo que hoy tú ves como delicioso, un día será tu perdición. Un día será tu lloro, lo que te hará llorar. El pecado es así. Dulce cuando entra por la garganta, pero amargo cuando ya está en el estómago. Es amargo como la hiel. Y te hará llorar. Te hará llorar porque el pecado te hará llorar. Entonces, una vez más, amigo mío, ven a Jesús. Ven a Jesús. Es el momento. Ahora es el momento aceptable en donde tú puedes venir a Jesús, doblar sus rodillas ante Él, humillándose y reconociendo tu estado de pecado.
Solamente, amigo mío, di esta corta oración. Yo te voy a guiar para que tú la hagas. No va a pasar nada, no te asustes. Solamente le va a permitir a aquel que te conoce más que nadie. Solamente le va a permitir a aquel que te creó y que te ama como nadie te podrá amar. Porque de tal manera dice la palabra de Dios, Dios amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se perderá, sino que tendremos la vida eterna. Entonces, amigo mío, solamente hagamos esta oración, esta corta oración. Señor Jesús, reconozco mi condición de pecador. Reconozco que he pecado, que he hecho las cosas mal. Pero en este momento también reconozco que tú eres Jesús, quien murió por mí en la cruz del Calvario. Te invito en este momento a que entres a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Esto te lo pido, mi amado Dios, en el nombre eterno de tu bendito Hijo, Señor Jesucristo. Ahora, amigo mío, si has hecho esta oración, ya eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y en adelante Él va a pelear por ti. Él peleará tu batalla. Él dice, está quieto y conoced que yo soy Jehová, el Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, lo dejo con este corto video, no dejando de recordarles, testificando. En adelante vamos a orar 5 minutos antes. La enseñanza durará 15 minutos. 10 de enseñanza y 5 donde vamos a orar por los enfermos. Esté enfermo, vamos a orar y verá la gloria de Dios. No seré yo quien hará la obra, será aquel que está sentado en el trono, cuyo nombre es el Eterno, el gran yo soy, el principio y el fin. No te preocupes, Él lo va a hacer porque Él es fiel. Testificando, el nuevo canal de esperanza para este mundo que tanto necesita. Dios te bendiga.